Hola amigos, recordemos lo que hicimos en el ejemplo anterior, que definimos la imagen de una matriz como el conjunto de vectores en Rm para los cuales el sistema de, digamos, la matriz M por N por el vector X es igual a Y. Entonces, es el conjunto de los días en Rm para los cuales este sistema tiene solución, es decir, es consistente. Y recuerdan que habíamos definido, digamos, la imagen como un subespacio de Rm, de hecho lo probamos, y la dimensión le llamamos el rango de la matriz. Así el rango de una matriz es la dimensión de la imagen. Pues bien, el cálculo del rango no es tan simple si se lleva a cabo a partir de la definición. Sin embargo, vamos a definir otros conceptos que nos van a permitir realizar el cálculo de una manera sencilla. Y esos conceptos son, vamos a definir como sigue. Vamos a suponer que tenemos una matriz de tamaño M por N. Y que los renglones de esta matriz, los cuales vamos a poner como renglón 1, renglón 2, así hasta renglón M, porque como es una matriz de M por N tiene M renglones. Vamos a formar sus renglones que son considerados como vector renglón. ¿Sí? Y estos tienen N componentes porque pues, como es de M renglones por N columnas, entonces si contamos las columnas tienen N columnas, entonces cada uno de esos elementos tiene N componentes, son elementos de Rn. Y las columnas de la matriz, las cuales vamos a llamar columna 1, columna 2, así hasta columna n. Como tiene n columnas, ¿sí? Vamos a llamarle C1, C2, Cn, y estas son consideradas como elementos de Rm, ¿sí? Porque tienen cada una de esas columnas m componentes. Entonces vamos a definirlos como sigue. A va a ser el espacio de los renglones de A, que es el espacio generado por los renglones. Y vamos a definir CA como el espacio de las columnas, o bien el espacio generado por las columnas. ¿Sí? Esto, acuérdense, por ejemplo, el espacio generado es el conjunto de todas las combinaciones lineales de los vectores. Aquí sería el conjunto de todas las combinaciones lineales de los renglones. Y este es el conjunto de todas las combinaciones lineales de las columnas. De esta definición, pues se desprende que el espacio de renglones y el espacio de las columnas son subespacios, digamos, RA es un subespacio de Rn y CA es un subespacio de Rm. Como ejemplo, vamos a hallar el espacio de renglones y el de las columnas de esta matriz. Pues por definición el espacio de renglones pues es el espacio generado por estos dos rengloncitos, ¿sale? El cual, pues trivialmente, como es el conjunto de todas las combinaciones lineales de esos dos vectores en R3, esto me genera un plano, ¿sí? En R3. Y el espacio de las columnas sería el espacio, digamos, de las columnas 1, 4, 1, menos 2 y menos 1, 7. Fíjense, este conjunto es un conjunto de vectores de R2. Como tenemos tres vectores con dos componentes, pues ellos a fuerza deben de ser linealmente dependientes porque tenemos más vectores que componentes. Entonces, el espacio generado por estos dos vectores es el mismo que el espacio generado por estos dos. Digamos, si tomamos cualquier par, por ejemplo, el 1, 4 y el 1, menos 2, pues no son múltiplos uno de otro y son linealmente independientes. Lo mismo con el vector 1, 4 y el menos 1, 7, también me generan el mismo espacio, ¿sí? Me generan a R2. También observen que 1, 4 y menos 1, 7 no son múltiplos uno de otro. Y también 1, menos 2 y menos 1, 7 también son linealmente independientes porque ninguno de los dos es múltiplo uno de otro. Pero pues nos quedamos con este par para decir que el espacio generado por estos vectores es el mismo que el espacio generado por estos dos, ¿sí?
¿sí? Como decíamos, ya que cualquier columna se puede expresar como combinación lineal de las otras dos, es decir, estos son linealmente dependientes. Si son linealmente dependientes, cualquier columna se puede, o uno de ellos se puede expresar como combinación lineal del resto, ¿no? ¿Sí? Ahora, al considerar el sistema A por X igual a Y en R2, vemos que este siempre tiene solución. Siempre. Porque para cualquier elemento de R2, ¿sí? Ese se puede expresar como combinación lineal de estos dos, por lo menos, o se puede expresar como combinación lineal de estos tres. Vemos que este siempre tiene una solución, ya que al menos dos columnas de A generan a R2, por lo que la imagen, ¿sí? La imagen es el espacio generado por estos. ¿Ok? Recordemos que la imagen es el conjunto de los elementos aquí en R2, ¿sí? En RM, ¿sí? Porque este tiene dos renglones y tres columnas, ¿sí? Entonces, tomamos los elementos de R2, para los cuales el sistema tiene solución, pero siempre tiene solución, por lo tanto A de X, por lo tanto la imagen de A es el espacio generado por estas y es el espacio de las columnas. El teorema siguiente nos proporciona una forma de relacionar, digamos, la imagen con el espacio de las columnas y dice que para cualquier matriz la imagen de esta matriz es igual al espacio generado por las columnas. La demostración, vamos a ver. Sí, como esto va en dos sentidos, primero, tomamos un elemento en la imagen. Entonces, si ese es en la imagen, debe de existir un elemento, ¿sí? En Rn para el cual, digamos, al multiplicar la matriz A por este vector, me debe de dar Y. ¿Sale? Pero la matriz A la puedo expresar como, digamos, sus columnas, ¿sale? Aquí está la matriz A formada por las columnas y esto multiplicado por el vector X me da Y. Y al multiplicar esa matriz por X, pues obtenemos una combinación lineal, digamos, de estos vectores. O sea, sería x1 por c1 más x2 por c2 más x3 por c3, así hasta xn por cn. ¿Sale? Y esto es Y. Así entonces, este vector ya lo expresamos como combinación lineal de las columnas. Entonces, si Y está en la imagen, entonces, pues la imagen debe de estar contenida, ¿en dónde? En el espacio de las columnas, ya que hemos expresado a este vector como combinación lineal de estos. Por lo tanto, Y debe de estar en el espacio de las columnas, así que cualquier elemento de la imagen es elemento del espacio de las columnas, por lo tanto, la imagen está contenida en el espacio de las columnas. Por otro lado, si tomo un elemento en el espacio de las columnas, entonces B lo puedo expresar como combinación lineal de las columnas. Es decir, existen escalares, estos, ¿sí? Alfa 1, alfa m, tales que pues esa combinación lineal es igual a B. Pero esto equivale a decir que, por ejemplo, la matriz A por este vector alfa, pues es igual a B. Es decir, B, ¿sí? B está en la imagen de A. ¿Sí? Pero si B está en la imagen de A, entonces todo elemento de las columnas, si tomo un elemento en el espacio de las columnas, entonces ese elemento está en la imagen, por lo tanto el espacio de las columnas está contenido en la imagen. Y por lo tanto, como la imagen está contenido en el espacio de las columnas y las columnas están contenidas en la imagen, pues entonces deben de ser el mismo conjunto. Y ahí está. Entonces ya tenemos una forma de calcular el rango de una matriz, pues como vía pues las columnas de esta matriz. ¿Sí? Aquí tenemos entonces, para calcular la imagen, pues nos fijamos en el espacio de las columnas, contamos cuántos elementos linealmente independientes hay aquí y esa debe ser la dimensión de la imagen y por lo tanto pues ese es el rango. Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Vamos a hallar el núcleo, la imagen, la nulidad,
el rango, el espacio de renglones y el espacio de las columnas de esta matriz, ¿sí? Bueno, el espacio de los renglones, pues simplemente lo ponemos como el espacio generado por este y por este, ¿sale? Pero vamos a ver, para hallar el núcleo, recordemos que tenemos que hallar la forma escalonada reducida de esta matriz. La forma escalonada de esta matriz, pues la podemos llevar a esto, lo cual podemos verificarlo pues, haciendo las cuentas, ¿ok? Entonces, aquí el sistema asociado con esta matriz sería, por ejemplo, x1 menos 3x3 menos x4 igual a 0, y x2 menos 11x3 menos 9x4 igual a 0, ¿sí? Al tener esto, vemos que tenemos solamente dos vectores y estos dos vectores son linealmente independientes, ¿sale? Bueno, así tenemos, por ejemplo, el sistema homogéneo asociado a la forma escalonada reducida es esta, y aquí podemos despejar x1 y x2, ¿sale? Así si tomamos cualquier elemento en el núcleo, pues ¿cuánto vale x1? Ponemos 3x3 más x4, y ¿cuánto vale x2? 11x3 más 9x4, ¿ok? Y aquí está. Entonces, como siempre, pues separamos este vector en dos vectores, es decir, por ejemplo, aquí tenemos dos escalares o dos parámetros, pues vamos a separarlo en dos vectores. El primero sería, por ejemplo, 3x3, 11x3, x3, 0. Y el segundo sería x4, 9x4, 0, x4. Y de aquí podemos sacar, por ejemplo, que sería x3 que multiplica 3, a 11, a 1 y a 0. Y x4 multiplicaría a 1, 9, 0 y 1. Entonces, así el núcleo es el espacio generado por estos dos vectores, ¿sale? El núcleo es el espacio generado por estos dos, y así, por lo tanto, tenemos que la nulidad de esta matriz es 2, porque estos son linealmente independientes, o sea, es el espacio generado por estos dos, pero son linealmente independientes, porque ninguno de ellos es múltiplo del otro, ¿sale? Así, la nulidad es 2, es decir, la dimensión del núcleo es 2. Por otro lado, como les había comentado, bueno, pues el espacio de los renglones, pues es, lo ponemos, digamos, como estos renglones, ¿sale? Pero, si observamos bien, por ejemplo, si al renglón 2 le restamos el renglón 1, ¿qué tenemos? 3 menos 2, 1. Menos 1 menos menos 1, 0. Luego 2 menos 5, menos 3, y 6 menos 7, menos 1. Es decir, este vector lo puedes expresar como combinación lineal de estos, ¿sale? Entonces, el espacio generado por estos vectores, pues es lo mismo que el espacio generado por estos dos, y estos ya son linealmente independientes, ninguno de ellos es múltiplo del otro, ¿sí? Así que, por ejemplo, pues debe tener dimensión 2, entonces la imagen tiene dimensión 2. Y aquí, bueno, está lo que dijimos, ¿no? Pues este renglón, o sea, el tercer vector es el segundo menos el primero. Y entonces el R es subespacio de dimensión 2 que está metido en R4. Ahora, el espacio de las columnas de A es el espacio generado por estos vectores. Viendo la matriz aquí, el espacio de las columnas es la columna 2, 3, 1, menos 1, menos 1, 0, 5, 2, menos 3, y 7, 6, menos 1. ¿Ok? Observemos el espacio de las columnas. Ahí está. Ahora fíjense que como tenemos 4 vectores con 3 componentes, pues ellos deben de ser linealmente dependientes, ¿sí? Por lo tanto, esta no es una base para R3, ¿ok? Pero podemos, digamos, nosotros corroborar que estos dos últimos vectores se pueden expresar como combinación lineal de los dos primeros. De aquí que el espacio de las columnas es igual al espacio generado por estos dos primeros vectores, ¿sale? Siempre. Ahora,
ahora pues como este tiene dos vectores únicamente, pues ¿cuál es la dimensión de este espacio? Pues debe ser 2, que es igual a la dimensión de esto. ¿Y cuál es la imagen? La imagen de esta matriz, pues es el espacio generado por esto, ¿sale? Pero este tiene dimensión 2, pero ya veíamos que la imagen coincide con el espacio de las columnas, ¿sí? Y por lo tanto el rango debe ser la dimensión del espacio de las columnas, que es 2, que coincide con esto. ¿De acuerdo? Para saber si el sistema A por X igual a B tiene solución, el teorema 3 nos proporciona la información y podríamos decir que tal sistema es consistente si y solo si este elemento pertenece al espacio de las columnas. Ahora bien, vamos a suponer que tenemos dos matrices equivalentes. Yo partiendo de A puedo obtener esta matriz. Recordemos que dos matrices son equivalentes y una de ellas se puede obtener a partir de la otra mediante la aplicación de un número finito de operaciones elementales. Pues bien, esto me quiere decir son equivalentes, quiere decir entonces que a la matriz A se le aplicó por lo menos una operación elemental, ¿sí? Para obtener la matriz B. Pero las operaciones elementales por renglones nos proporcionan o nos permiten decir que alguno de los renglones modificados de la matriz original, ¿sí? Es decir, los renglones de B son combinación lineal de los renglones de la matriz original. Puesto que de las operaciones elementales, ¿cuáles son? Bueno, multiplica un renglón por un número diferente de 0, súmale a un renglón un múltiplo de otro renglón. Con eso nos basta. Como estamos sumando múltiplos de renglones a renglones, pues B debe de ser de tal forma que alguno de los renglones por aquí sea combinación lineal de los renglones de la matriz A. Y así entonces, pues el espacio de los renglones de la matriz que obtuvimos debe ser igual al espacio de los renglones de la matriz original. De donde podemos concluir el siguiente teorema, que dice que si estas matrices son equivalentes, entonces el espacio de los renglones de la matriz original debe ser igual al espacio de los renglones de la matriz que obtenemos, ¿sí? De la matriz equivalente. Y esto nos permite decir que las dos matrices tienen exactamente el mismo rango, ¿sí? Y evidentemente pues van a tener la misma nulidad, ¿sí? Porque por ser equivalentes tienen el mismo conjunto de soluciones. O sea, su sistema homogéneo tiene el mismo conjunto de soluciones. Por lo tanto, entonces la nulidad debe ser la misma. Y como consecuencia de este teorema, tenemos el siguiente corolario. El rango de la matriz A es igual al número de unos básicos en la forma escalonada reducida de A. Es decir, cuando nosotros llevamos una matriz o forma escalonada reducida, pues esto equivale a decir que en la forma escalonada reducida el número de renglones diferentes de 0 es el rango de la matriz. En el ejemplo anterior que vimos, ¿sí? Teníamos que el espacio de los renglones de la matriz A es el espacio generado por eso, pero ¿qué es el espacio generado por estos dos vectores? Dado que B tiene solamente dos unos básicos, ¿sí? Cuando digamos esto lo llevamos a la forma escalonada reducida, ¿sí? Solo tiene dos unos básicos, aquí es este y este, pues entonces el rango de la matriz es 2. Eso explica, pues de manera muy simple, el por qué el resultado respecto al rango de la matriz en el ejemplo 3. El teorema anterior y su corolario no nos dan información acerca de la relación que hay entre el espacio de las columnas de la matriz original y el espacio de las columnas de la matriz equivalente. Esto se debe a que no siempre se tiene que el espacio de las columnas de la matriz original, ¿sí?, sea igual al espacio de las columnas de la matriz que se obtuvo después de la matriz equivalente. Es decir, el espacio de las columnas de dos matrices equivalentes en general no es el mismo. Y esto
Bueno, lo podemos ver con el siguiente ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta matriz, ¿sí?, que tiene como columnas 1, menos 3 y menos 2, 6, la llevamos a la forma escalonada reducida. Si multiplico el primer renglón por 3 en lo sumo, obtengo 0. Luego 3 por menos 2, menos 6 más 6, 0. Obtendríamos la matriz, esta, 1, 0 y menos 2, 0. Ahí está, estas dos matrices son equivalentes. Sin embargo, el espacio, las columnas de A, ¿sí?, es el espacio generado por ese vector. ¿Por qué? Porque este es menos 2 veces la primera columna. La segunda columna es menos 2 veces la primera. Y entonces el espacio generado por las columnas es el espacio generado por solo la primera, ¿vale? Y el espacio generado por las columnas de B, pues es el espacio generado por la primera columna. ¿Ok? Sí, porque si multiplico este por menos 2, obtengo la segunda columna. Pero para que fueran iguales estos dos espacios, necesitaríamos que este vector perteneciera a este conjunto. O sea que este vector fuera múltiplo de 1, 0, pero aquí se observa claramente que este vector no es múltiplo de 1, 0. Y 1, 0 tampoco es múltiplo de este. Entonces, 1 menos 3 no está en el espacio generado por 1, 0. Y así entonces el espacio de las columnas de las dos matrices es diferente. Entonces, no echemos mano de esto. Aquí, cuidado, Para poder exhibir una base para el espacio de las columnas de a lo mejor no lo tenemos tan simple, ¿sí? Primero, como que en los ejemplos anteriores, pues escogimos ciertos vectores, recordemos eso. Pero vamos a echar mano de la transpuesta de una matriz. Como si podemos decir que el espacio de los renglones de una matriz coincide con el espacio de renglones de su matriz equivalente, entonces, pues las columnas de A deben de ser el espacio de los renglones de su transpuesta. Y así entonces, pues ese teorema lo asegura. Dice que el espacio de las columnas de una matriz es igual al espacio de los renglones de la transpuesta de la matriz. Así, pues la demostración es muy simple. Eso es consecuencia de que los renglones de una matriz, de la transpuesta, son las columnas de la matriz original y viceversa. Los renglones de la matriz original son las columnas de la transpuesta. Y pues ya terminamos, ¿ya? Si yo reduzco por renglones, digamos, la transpuesta, pues en realidad estoy viendo cuántas columnas me generan pues las demás. ¿Ok? Otra forma de dar una base para el espacio de las columnas de A es observando la posición de los unos básicos en la forma escalonada reducida de A y tomar las columnas de A que se encuentren precisamente en las posiciones de los unos básicos. Esto lo debemos hacer cuando se nos solicite una base que consista únicamente de las columnas de A. El siguiente resultado relaciona los espacios importantes tanto de A como de la transpuesta. Ojo, este resultado es importante y vamos a asumirlo sin prueba. Y me dice el siguiente teorema, que para cualquier matriz se tiene que el espacio de las columnas de la matriz A es igual al espacio de los renglones de la transpuesta, como lo dijimos aquí. Ahora, el espacio de los renglones de A pues es igual al espacio de las columnas de la transpuesta, pues esto es equivalente. Y como consecuencia de esto, vamos a tener que el rango de A es igual al rango de la transpuesta. Ok, bueno, aquí después vamos a ver algunos ejemplos en pizarrón, ¿sí? Y aquí espero que haya quedado entendido estas explicaciones. Ahora que ya hemos definido el núcleo, la imagen, el rango y la nulidad de una matriz, vamos a exponer el siguiente teorema importante, que es el teorema de la dimensión. Y dice que para cualquier matriz de tamaño m por n se tiene que el rango de una matriz más la nulidad de la matriz es el número de columnas. Repito,
Para cualquier matriz A de m por n se tiene que el rango más la nulidad es igual a n, donde n es el número de columnas de la matriz. Una forma de aplicar ese teorema es cuando resolvemos un sistema de ecuaciones lineales de m ecuaciones por n incógnitas, de modo que deseamos hallar el valor de las n variables que satisfacen el sistema. Esto lo logramos al llevar la matriz aumentada a su forma escalonada reducida, la cual tiene cuando más n unos básicos asociados con las variables básicas del sistema, que es igual al rango de la matriz de coeficientes y el número de variables libres correspondientes, entonces está asociado con la nulidad. Por lo que el teorema de la dimensión de la ecuación se puede establecer como sigue: el número de variables básicas más el número de variables libres es igual al número de variables en mi sistema. Ojo, ¿cómo se relaciona esto? El rango está asociado con el número de unos básicos y la nulidad está asociado con el número de variables libres. El número de variables básicas más el número de variables libres coincide con el número de variables en mi sistema. Después vamos a ver algunos ejemplos, digamos, de aplicación del teorema de la dimensión. El teorema anterior junto con el teorema de la dimensión nos proporcionan el siguiente teorema. Dada una matriz cuadrada, entonces A es invertible si y solo si el rango coincide con el número de columnas, que es igual al número de renglones. La demostración de esto es muy simple y veamos. Por el teorema 1 que vimos anteriormente tenemos que A es invertible si y solo si su nulidad es 0, pero como el rango más la nulidad debe de ser el número de columnas o el número de renglones o el número de columnas, ¿no? Que aquí tenemos que es n. Entonces, el rango más la nulidad debe de ser n. Entonces, A es invertible si y solo si el rango de A más 0 es igual a n. Como A es invertible, pues la nulidad es 0 y por lo tanto el rango debe de ser n. Vamos a ver ese ejemplo. Si la matriz A es de tamaño 5 por 7, tal que la nulidad es 2, ¿cuál será el valor del rango de la matriz? Bueno, sabemos que tenemos 7 columnas. Entonces, el rango debe de ser, como tenemos el rango más 2, debe de ser igual a 7. Por lo tanto, el rango debe de ser 5. Como este vale 2, entonces al despejar, tenemos que el rango debe de ser igual a 5. Espero que haya quedado claro. Nos vemos para la próxima. Gracias.